Perfecto. Buenos días a todos, gracias por estar aquí. Hoy tenemos este Meetup Desafíos de Seguridad en Centroamérica. Son casos reales con nuestro miembro Cloudflare. Tenemos hoy Gonzalo, te doy la palabra para que te presentes y puedas iniciar con los temas. Perfecto, muchísimas gracias. Pues un gusto estar con ustedes hoy. Mi nombre es Gonzalo Chavarri, soy especialista senior de la parte de SASE de Cloudflare One y la idea de hoy es pues mostrarles 5 casos de uso donde Cloudflare les va a poder ayudar eh, a niveles de Zero Trust o de SASE en sus organizaciones. Así que bueno, pues comenzamos. Voy a compartir mi pantalla. Va a ser una sesión dinámica donde vamos a mostrar un poquito de lo que es la teoría, pero también lo quiero complementar con un poquito más de la práctica. ¿De acuerdo? Entonces ya deben estar viendo por ahí mi pantalla. Perfecto. Ok. Pues para los que no conozcan Cloudflare, somos una red mundial, ¿ok? Que tenemos dentro de nuestro portafolio, tenemos una cantidad de productos enorme, ¿verdad? Yo, como especialista de la parte de SaaS Zero Trust, em, y lo que se va a enfocar la sesión de hoy es básicamente en estos componentes, ¿ok? Que es toda la parte de SSE y toda la parte de conectividad, que combinados es lo que pues se conoce como el SASE, ¿verdad? El Secure Access Service Edge. Pero simplemente para los que no conozcan Cloudflare, además de la parte de ZTNA y de SASE que vamos a ver hoy, tenemos también un portafolio a nivel de protección de aplicaciones, ¿ok? Protección contra bots, WAF, CDN, tenemos una cantidad de productos. También tenemos productos a nivel de desarrollo, pues de developer serverless, donde pueden también tener soluciones de storage, de video streaming, eh, pueden incluso desarrollar aplicativos utilizando la IA con Cloudflare. Entonces, es una plataforma robusta que trabaja cada uno de los puntos de presencia que tenemos, tiene todos los productos. Ahora les muestro dónde estamos físicamente nuestros data centers. Y la idea de hoy, estos 5 casos de uso, van a estar dentro de lo que está aquí marcado en verde, todos estos componentes de SASE Zero Trust. Entonces, estos son los casos de uso que vamos a tocar hoy. Modernización de accesos, podría ser, por ejemplo, un reemplazo de una VPN. Protección de correo electrónico, ¿ok? Para todos los problemas que estamos viendo de phishing. En América Latina vemos que hay todavía muchísimos ataques o intentos de ataque, suplantaciones de identidad. Todo lo que es filtrado de navegación web, ya sea a nivel de DNS, a nivel de HTTP, porque queremos proteger a nuestros empleados, queremos proteger la información, queremos proteger los sitios a los que acceden, ¿ok? Adopción de la IA. 9 de cada 10 conversaciones que tenemos hoy en día, ¿verdad? Tienen algo que ver con la IA. Eh, las organizaciones vienen a Cloudflare para preguntar cómo puedo securizar cuando mis usuarios, cuando mi empresa utiliza la IA, cómo puedo permitir esa productividad, pero de manera segura, que entren en los sitios correctos, que no compartan información determinada, que no puedan extraer información determinada de todos estos agentes de la IA. Y por último, vamos a tocar lo que la industria conoce como el coffee shop networking, ¿no? Cómo puedo permitir trabajar desde cualquier sitio sin necesidad de desplegar hardware, ¿ok? Pero con la misma seguridad que tendrían si trabajasen dentro de la oficina, ¿de acuerdo? Permitir este modelo de trabajar dentro de un Starbucks, pero con la misma seguridad que tuvieses dentro de la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los 5 casos de uso que vamos a ver hoy. Vamos a cambiar un poco entre lo que es la PowerPoint, ¿verdad? Y la demo para que vean un poco que todo esto que mencionamos es un producto real que ya está siendo adoptado por miles de clientes en América Latina y lo fácil que es interactuar con este dashboard, esta plataforma de control, ¿verdad? Entonces, el primer punto es modernizar acceso remoto, ¿ok? Y aquí estamos hablando de los clientes que todavía están utilizando una VPN, ¿ok? O clientes a lo mejor que ya han adoptado, o empresas que ya han adoptado a lo mejor una primera versión de lo que la industria conoce como el ZTNA, el Zero Trust Network Access, pero ahora quieren empezar a consolidar bajo un fabricante. Si ustedes tienen todavía una VPN,
los problemas principales de una VPN es que se basan en hardware, ¿verdad? Tienes un appliance, tienes un hierro que tiene licenciamiento limitado, que tiene que pasar todo el tráfico a través de este concentrador VPN, que tienes que tener redundado, que tienes que tener totalmente securizado. Ayer hubo una alerta por ahí de otro fabricante, tenían más de 70.000 firewalls comprometidos o vulnerados. Eh, Eso es porque hay una caja física que ustedes tienen que mantener, que ustedes tienen que securizar. Lo que haría Cloudflare en este caso es eliminamos este hardware, eliminamos este embudo, este cuello de botella, lo movemos a la nube, ¿de acuerdo? Y lo que permitimos es que los usuarios se conecten sin tener que pasar todo el tráfico a través de este hierro. Ahora el tráfico se analiza desde el sitio más cercano a donde el usuario está físicamente o se encuentra físicamente, ¿no? Ya sea el sitio más cercano o el sitio que mejor performance le pueda ofrecer al usuario. ¿Ok? No hay una conectividad contra un appliance VPN, no estás creando ese cuello de botella, no estás necesitando hardware, no estás teniendo que securizar una caja, sino que ahora estás utilizando la red de Cloudflare para ofrecer esa conectividad segura, pero además el ZTNA, el Zero Trust Network Access, es mucho más seguro que la VPN. En la VPN conectas a un usuario a tu red a través de un usuario y un password, pero una vez está conectado a tu red, ese usuario puede moverse de manera lateral. ¿Ok? En el concepto de Zero Trust, en el concepto de Cloudflare, el usuario se conecta al punto de presencia de Cloudflare que mejor performance o más cercano está físicamente, y ahí únicamente va a poder conectarse a las aplicaciones que él tiene permiso. No hay posibilidad de movimientos laterales porque en el concepto de ZTNA vas a evaluar de manera continua, vas a crear reglas granulares que solo permitan accesos a la aplicación o aplicaciones que ese usuario debe de consumir, pero no estás dando acceso a la red como estarías en una VPN. Entonces es mucho más seguro, permite el control mucho más granular y evita esos movimientos laterales. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estoy hablando vamos a mostrar aquí una página para que lo vean. Cuando estoy hablando de puntos de presencia de Cloudflare, lo que quiero que vean es que Cloudflare es una red mundial, ¿ok? No es un solo appliance, no es una sola caja, no existe el concepto de cajas, es una red, ¿de acuerdo? Más de 330 puntos de presencia por todo el planeta. Si ustedes tienen operaciones en China, si ustedes tienen operaciones en Europa, en Norteamérica, los usuarios de ustedes, en el caso mío, yo estoy cerca de Los Ángeles, como ven, mi usuario está conectándose al punto de presencia más cercano a mí en este caso, que es el de Los Ángeles, pero si yo voy viajando, automáticamente yo no tengo que conectarme, yo no tengo que decirle a Cloudflare a qué ciudad me quiero conectar. Automáticamente ven que yo tengo instalado este agente. Ese es el agente de Cloudflare que vive en mi máquina, es compatible con cualquier sistema operativo, ¿de acuerdo? Que automáticamente está conectando un túnel post-quantum totalmente encriptado a la red o al punto de presencia más cercano a mí o el que mejor performance puede ofrecerme. Como ven, tenemos muchísima presencia en América Latina, en Centroamérica, estamos en el Caribe, estamos en Sudamérica, y esto permite que la experiencia del usuario de ustedes sea totalmente excelente. No estamos agregando una latencia imposible de manejar, sino que simplemente el usuario, sin tener que saber a dónde se conecta, él está conectado a la red de Cloudflare y ahí se le ofrecen todos los servicios, ya sea de SASE o el resto de productos del portafolio de Cloudflare. Entonces, después de ver el tema de la red, simplemente para que lo tengan en el radar, pues vemos diferentes casos de uso. Dentro del reemplazo de VPN, por ejemplo, aquí sería uno de los casos más populares. No quiero reemplazar mi VPN por una solución mucho más granular, mucho más segura. En otros casos son, por ejemplo, tengo muchos contratistas, tengo muchos empleados temporales que van a trabajar ya sea en mi aplicación o mi infraestructura
tengo diferentes IDPs o no tengo a mis usuarios en los IDPs y tengo problemas para controlar quién accede y a qué información acceden. Esta tecnología es perfecta para esto porque podemos sincronizarnos con diferentes IDPs, ¿ok? Proveedores de identidad. Podemos incluso dar accesos sin que tengas que tener a estos usuarios en un IDP, simplemente validando el correo, ¿ok? También podemos dar acceso a infraestructura con este concepto de Zero Trust, donde tienes un developer que tiene que hacer algún tipo de mantenimiento, alguna empresa que tienes que garantizar acceso a tu infraestructura, ya sea RDP, SSH. Podemos también crear reglas de acceso para tu infraestructura bajo este mismo concepto de ZTNA. Por cierto, Cloudflare permite acceso a, como decíamos, infraestructura, aplicaciones SaaS, aplicaciones privadas, donde son IPs totalmente privadas que no son publicadas hacia Internet. Entonces, si tienes una mezcla de aplicaciones o diferentes clouds o diferentes proveedores, los vas a poder conectar con este concepto de Zero Trust desde un panel de control único. ¿Ok? Entonces, solo para que lo tengan, cuando hablamos de contratistas, se puede hacer todo este concepto de ZTNA sin necesidad de instalar un agente. Tenemos como han visto en mi máquina, yo tengo un agente instalado en mi dispositivo, pero si yo fuera un contratista o soy un empleado al que no le puedo instalar un agente por algún motivo, existen métodos para permitir controlar accesos sin necesidad de instalar el agente. La diferencia principal es que, y aquí vamos a hablar un poco más de la teoría, imaginemos que yo tengo un empleado con el agente de Cloudflare instalado en la máquina. Lo que puedo hacer es poner a Cloudflare entre medias. Ok, aquí estarían todas mis aplicaciones, todos mis recursos, ya sean nube, ya sean on-premise, ya sean públicos, ya sean privados. Estoy poniendo a Cloudflare entre medias. El usuario, como les explicaba antes, conecta este agente. Ese es el túnel que hablaba antes, que ya soporta post-quantum, ¿no? Y lo primero que vamos a poder hacer es validar la identidad del usuario. Pues soy Gonzalo, pertenezco al departamento de ventas de Cloudflare. Check, ¿no? Ya sé quién eres, ya sé en qué grupo estás asociado dentro del IDP. Pero algo bastante útil es que este mismo agente de Cloudflare podemos traer información sobre la máquina, porque muchas veces la identidad no es suficiente. Yo puedo confiar en un empleado, pero no confío en ciertas máquinas que ese empleado está utilizando, ¿no? Por ejemplo, yo solo quiero que un empleado pueda acceder a la información de cierto aplicativo cuando utilice la máquina corporativa y que no pueda acceder a esa misma aplicación cuando es una máquina, por ejemplo, personal. ¿Ok? Lo mismo con un contratista. Puedo empezar a crear esta segmentación que no solo va a la identidad del usuario, sino a la máquina que está utilizando en ese momento. Ahí tenemos diferentes posturas, podemos checar si la máquina está encriptada, si la máquina tiene un antivirus, si tiene un firewall, versiones, podemos empezar a checar diferentes componentes. Y si se fijan, son reglas que se anidan unas con otras, o sea, se agregan. Podríamos crear algo como cuando Gonzalo se conecte con una máquina Macintosh, que tenga el disco encriptado y esté enrolado en el dominio corporativo, entonces sí que puedes entrar, pero si no cumples con alguna de esas condiciones, no puedes entrar a esa misma aplicación. Y ustedes son los que van a controlar esas reglas. Ustedes son los que deciden cómo de granular es la regla o cómo de genérica es la regla, dependiendo de cómo de confidencial sea la información o el aplicativo al que quieres bloquear. Y también podemos traer contexto adicional. Por ejemplo, países. Podemos hacer que ciertos empleados solo puedan entrar desde Costa Rica, desde Guatemala, desde Honduras, ¿no? Ciertos países donde ustedes tengan operaciones y que no puedan entrar desde otros países donde ustedes no tengan presencia. Estas reglas, como decíamos, puedes poner tantas condiciones o tan pocas condiciones como ustedes necesiten. ¿De acuerdo? Entonces, muy granular si lo comparan contra el concepto de VPN, donde simplemente entrabas si tenías un usuario y un password, pues esto es mucho más seguro, esto permite evitar esos controles laterales. Por cierto, cuando crean estas reglas,
es para una aplicación en específico, ¿ok? Cuando crean una regla, eso no significa que tengan acceso a toda la red, sino que yo puedo crear una regla que sea, por ejemplo, para Salesforce y tienes una regla totalmente diferente para Gmail o para Microsoft. No puedes empezar a crear diferentes reglas dependiendo de la aplicación a la que estás dando acceso. Ese es el concepto, solo para que lo vean un poquito en vivo. Este es el dashboard de Cloudflare. ¿Ok? Aquí están todos estos productos que yo les he mostrado antes. Aquí estamos dentro del submenú de Zero Trust. Y como ven, tengo controles de acceso, políticas de tráfico, vamos a ir viéndolas luego. Pero a nivel de controles de acceso, como ven, aquí tenemos una serie de aplicaciones. Tenemos aplicaciones SaaS, tenemos aplicaciones que estamos hosteando nosotros, tenemos servidores MCP, tenemos una mezcla. Y lo que yo puedo crear es diferentes reglas, ¿ok? Para diferentes aplicaciones, donde puedo permitir diferentes métodos de autenticación. En este caso estamos editando la regla de Gmail. Puedo permitir que para Gmail puedas entrar con diferentes métodos de autenticación, ¿ok? Si es que vas a ofrecer varios. Y puedes incluso crear diferentes políticas. Esas políticas son las que les hablaba hace un momento, donde estás creando diferentes reglas, por ejemplo, para poder entrar en Google, necesitas ser, por ejemplo, un empleado de Cloudflare, ¿ok? Y ven que tenemos la condición de incluir, la condición de requerir o la condición de excluir. Entonces, puedo meter diferentes componentes, puedo meter diferentes reglas en las que tienes que cumplir todas o tienes que cumplir alguna de las condiciones. Entonces, podemos decir, tienes que ser un empleado de cierto grupo, tienes que tener, por ejemplo, el método de autenticación, tienes que tener el MFA, tienes que tener, por ejemplo, no sé, vamos a poner aquí, tienes que tener el disco encriptado, si es que es un Mac, tienes que tener una versión del sistema operativo X o tienes que estar unido a un dominio X. Y aquí es donde diría, si se cumplen todas estas condiciones, te doy acceso durante, por ejemplo, 6 horas, ¿ok? A las 6 horas o el tiempo que ustedes elijan, estas condiciones se van a reevaluar, se va a volver a verificar que el usuario siga teniendo la máquina encriptada, que siga teniendo X condiciones. Entonces, no solo es más granular, sino que permite autenticación y permite reevaluación continua por si algo cambia, poder revocar accesos porque ese usuario ya no es confiable. Ese es un poco el concepto de ZTNA. Como ven, nuestro ZTNA es bien fácil de administrar. Son reglas que está todo en español, como ven acá, muy fácil de administrar en el día a día. Ese sería el primer caso de uso, que es el acceso a aplicaciones a nivel de concepto de ZTNA. Si van teniendo alguna pregunta, pueden ir poniéndolo por ahí en el chat. Si no da tiempo hoy, lo vamos a responder offline. La protección del correo electrónico es esencial, ¿ok? Cada día vemos América Latina está muy atacada por correo electrónico. Muchos de estos ataques utilizan ingeniería social, ¿no? Utilizan ataques donde la confianza es el primer ataque para convencernos de que son una persona que no lo son, ¿verdad? Y todas las organizaciones tienen correo electrónico, ¿ok? Sigue siendo el método de comunicación más utilizado. Sí, en América Latina utilizamos también mucho el WhatsApp, pero el correo electrónico sigue siendo el primer método de autenticación, el primer método de comunicación, perdón. Además, con los proveedores sigue siendo el método donde recibimos órdenes de compra, facturas, ¿verdad? Y se aprovechan, en este caso muchas veces, y hay mucho riesgo de ser atacado, por ejemplo, con facturas falsas, ¿no? Que no vienen de sitios que dicen ser, empezamos a pagar facturas que no son verídicas o estamos dando información a una persona que a lo mejor no es real, ¿no? O que no es la persona con la que creemos que estamos hablando. Lo que nosotros vemos desde Cloudflare es que, lógicamente, los proveedores de correo prioritarios son Google o Microsoft, ¿de acuerdo? Pero las soluciones estándar de Google y Microsoft no son suficientes para proteger de los ataques de nueva generación de phishing. ¿Ok?
simplemente porque Google y Microsoft no tienen unos métodos de validación o de seguridad que Cloudflare sí que tiene, ¿ok? Y lo que vemos es que cada día más empresas vienen a Cloudflare pidiéndonos que les securicemos el correo electrónico porque están viendo que se entregan correos que no deberían, llegan suplantaciones, llegan facturas falsas y quieren agregar a Cloudflare, ¿ok? Como un componente más, como una seguridad adicional a lo que ya tienen con Microsoft o Google. Aquí no estamos compitiendo con Microsoft o Google, no hacemos competencia con ellos, simplemente lo que hacemos es reforzar, ¿ok? Lo que Microsoft y Google están dejando pasar, estamos dando un componente de seguridad adicional. ¿Ok? Por cierto, para los que ustedes, los que tengan servicio de Microsoft 365, tenemos una solución que se llama Retroscan, ¿ok? Que la pueden hacer directamente desde la página de Cloudflare si se registran en una cuenta gratuita. Ahí mismo van a ver una cosa que se llama Retroscan, es únicamente para Office 365. Lo que hace Cloudflare es que se conecta contra su tenant de Office 365, agarra los correos de los 14 últimos días, ¿ok? Y les da un reporte de seguridad de qué es lo que ha dejado pasar Microsoft que Cloudflare hubiera podido detectar. Entonces, si quieren hacer una evaluación rápida de qué riesgos eh, tiene su organización a día de hoy a nivel de correo, pueden hacer esta prueba gratuita y les damos este reporte de Retroscan. Entonces, yendo al detalle, cuando vemos el tema de correos electrónicos, yo les decía que Microsoft y Google no tienen ciertas capas de seguridad. Les quiero mencionar simplemente cuáles son estas. Lo primero es que Cloudflare ve más del 25% de todo el tráfico de Internet mundial. Y este tráfico lo utilizamos para entender Internet, ya sea lo bueno, ya sea lo malo. En el concepto de correo electrónico, Cloudflare conoce del sitio del que sale el correo, la reputación, Cloudflare conoce los links, si son links buenos o malos, Cloudflare conoce los adjuntos, si son buenos o malos. Entonces, lo que estaríamos agregando a Microsoft Visual o a un servidor de correo, si es que ustedes utilizan otra tecnología que no sea Microsoft y Google, es un componente adicional, una capa adicional de telemetría de Threat Intelligence, donde como Cloudflare ya conoce estos riesgos, al ver tanto tráfico, les vamos a proteger de manera proactiva. En el concepto antiguo de seguridad de correo, si es que en algún momento han utilizado lo que es un SEC, un appliance de seguridad de correo, son ustedes los que tienen que crear las reglas. ¿Qué quiero bloquear? ¿Qué quiero permitir? ¿Qué tipo de links quiero bloquear? ¿Qué tipo de archivos quiero bloquear? ¿No? Pero muchas veces, sobre todo ahora con todas las herramientas de inteligencia artificial, el conocer cómo te van a atacar es mucho más difícil porque hay tantas soluciones, tantas herramientas que son tan fáciles de crear campañas nuevas que ya no funciona el concepto antiguo de SEC o de seguridad basado en appliance, ya no funciona porque ya no tienes manera de decirle a tu hierro, a tu servidor, bloqueame estos ataques. ¿Ok? Cada día son más difíciles de identificar. Entonces, es por eso que necesitan una empresa como Cloudflare, que se basa en todo este tráfico, que se basa en telemetría en tiempo real, para detectar nuevos ataques y bloquearlos sin que ustedes tengan que estar alimentando a su appliance con información, ¿no? Es una defensa proactiva. Ese es el primer punto. El segundo punto es que dentro de los correos electrónicos, el ataque número uno en un correo electrónico son los links, porque pueden enviarnos links a un repositorio con malware o un archivo malicioso, ¿verdad? Pueden enviarnos, por ejemplo, a páginas web falsas que estén simulando ser un banco, que estén simulando ser Microsoft incluso, ¿no? O incluso una web que sea igual a la de ustedes, donde los empleados van a hacer clic, van a poner usuario y password, y ese usuario y password están siendo totalmente exfiltrados, ¿no? Están siendo robados por estas empresas y pueden luego tener un usuario comprometido, ¿no? Entonces, lo que Cloudflare hace, Cloudflare tiene diferentes tecnologías para poder aislar o para poder evaluar los links y bloquear un correo, no por si lleva un adjunto malicioso, no por si es una extorsión, simplemente por el mero hecho de que el link
sea malicioso o sea sospechoso, podemos bloquear el correo o podemos incluso aislarlo, lo que es la navegación web, para que ese usuario no pueda, por ejemplo, escribir, no pueda descargar, no pueda copiar, no pueda pegar. Entonces, tenemos capas adicionales de seguridad que se basan en los links que van dentro de los correos. Otro punto importantísimo, y esto cada día lo vemos más, son ataques back. Estos ataques back son campañas que van muy dedicadas a usuarios específicos donde quiero robar dinero, quiero robar información, quiero robar accesos. Estas campañas son un poquito más exhaustivas. Ya buscan a la persona, por ejemplo, en redes sociales, buscan a la persona en LinkedIn, eh, empiezan a conocer cuando viaja, cuando está en un evento, cuando ha posteado algo significativo y aprovechan esos momentos para identificarse como que son esta persona. Por ejemplo, el CEO de la empresa pone en LinkedIn que está viajando. En ese momento aprovechan para mandar un correo diciendo, soy el CEO de la empresa, estoy viajando, necesito que hagas un pago, necesito que me des acceso a un servidor porque he perdido el celular. Entonces, aprovechan una confianza, un momento específico, son campañas muy dirigidas a una persona en particular en la empresa, ¿ok? Y lo que quieren obtener es dinero, accesos o información, ¿ok? Estos ataques back utilizan lenguaje, es la única manera de identificar si la persona es real o no es real. Las soluciones de Microsoft, Google y otros fabricantes no son capaces de detectar o de evaluar el lenguaje en el correo. Cloudflare es capaz de detectar de cómo se comunica cada persona y si hay un cambio de comunicación, si utilizan ciertas palabras, ciertas expresiones que no corresponden a la norma, no a ese patrón que hemos establecido, puede marcar el correo como una posible suplantación de identidad. ¿Ok? Y no solo suplantación de identidad, evaluamos extorsiones, engaños, todo tipo de, digamos, anomalías en lo que es la comunicación. Podemos marcar un correo en específico para que el administrador de correo lo analice antes de que se convierta en un posible ataque back, ¿no? Y por último, uno de los beneficios de Cloudflare es que permite integrar esta solución, ya sea en línea o ya sea a través de otros métodos. Lo voy a poner aquí un poquito. Cloudflare se puede posicionar como el MX de ustedes, significa que somos el primer salto desde que el correo llega de fuera. Cloudflare va a ser la cuarentena de ustedes. Aquí vamos a hacer esa primera limpieza de los correos y únicamente vamos a entregar a Microsoft, Google o el sistema de correo que ustedes utilicen, solo vamos a entregar el correo limpio, ¿ok? Pero en otros casos hay muchos clientes que quieren integrarse después de la entrega del correo, ¿ok? Cloudflare también puede integrarse con lo que ustedes tengan después de entregar el correo, ¿ok? Por si algo cambia. Si un correo se entrega limpio, eh, pero a lo mejor a los 2 días algo se infecta o modifican algo para infectarnos o para ¿no? robarnos información. Cloudflare sigue rescaneando esos correos después de que lleguen al Exchange o lleguen a Google, ¿no? Podemos agarrar una copia y podemos hacer esos movimientos automáticos. Entonces, una de las ventajas que tienen con Cloudflare es que podemos estar tanto antes de entregar el correo como después de entregar el correo. Podemos incluso estar a la vez, tanto antes como después. Y esa es la seguridad más segura, ¿no? Tener protección antes, durante y después de la comunicación para que ya sea que el correo sea lo más seguro a nivel de comunicación. Otro caso de uso que estamos viendo es todo lo que es filtrado de navegación web, ¿ok? Y básicamente aquí, pues, vemos varias cosas, ¿no? Si queremos proteger, por ejemplo, todas las operaciones, ya sean trabajadores remotos, si tienen algún tipo de iniciativa donde el trabajador tiene una máquina corporativa, pero trabaja desde fuera de la empresa, hay necesidad de proteger qué es lo que está haciendo, a qué tipo de aplicaciones entra, qué tipo de consumos o qué tipo de información está consumiendo. Lo mismo con la red corporativa. Si tienen empleados en la empresa, pero quieren refortalecer cuando navegan por Internet, quieren aplicar filtros de seguridad,
¿ok? Y no tienen algún filtro ahora mismo con el firewall, o quieren eliminar el firewall a nivel de escaneo de navegación y quieren modernizarlo con Cloudflare, podemos también escanear todo el tráfico generado desde una red corporativa, ¿ok? Incluso redes de invitados. En muchos casos trabajamos con muchísimos retailers, ¿no? Que vienen o tienen espacios donde se ofrece el Wi-Fi y ustedes son responsables, ¿no? De cuando ofrecen Wi-Fi, de qué consumos están dándose en la navegación, proteger contenido adulto, proteger ciertas aplicaciones para que no estén consumiendo ancho de banda o no estén haciendo, por ejemplo, video streaming cuando les ofreces Wi-Fi gratuito. Lo mismo con escuelas. Tenemos muchos clientes que son universidades o son escuelas donde quieren proteger, ¿no? Utilizan Internet para el día a día en la escuela, pero no quieren que el alumno, por ejemplo, pueda acceder a cierto contenido o quieren limitar las horas a las que hay cierto contenido disponible y ciertas horas en las que no hay cierto contenido disponible. Entonces, todo lo que es navegación web lo vamos a poder filtrar desde la propia red de Cloudflare. Se puede hacer de diferentes maneras, ¿ok? Em, y nosotros lo vemos como diferentes pasos en la que es los servicios que ofrecemos. Entonces, muchos clientes únicamente quieren, por ejemplo, proteger la navegación eh, desde una oficina, por ejemplo, una escuela, ¿no? O una oficina. Pues ustedes pueden apuntar todo el tráfico de esa oficina, lo pueden apuntar hacia Cloudflare, con lo cual Cloudflare ahora es el que resuelve esas peticiones y Cloudflare es el que deja pasar las peticiones correctas, pero Cloudflare es el que bloquea cuando esa petición coincide con una aplicación no deseada, una categoría no deseada, un sitio malicioso. ¿Ok? Cloudflare está entre Internet y ustedes, Cloudflare se está posicionando para protegerles. ¿Ok? Esa es la manera más fácil de proteger la navegación. Literalmente eso tarda 2 minutos, simplemente tienen que redirigir el router de ¿no? lo que esté navegando Internet, ponerle los DNS de Cloudflare para que apunten hacia nosotros y no al operador que estén utilizando. Nosotros resolvemos y aplicamos las políticas. Ahora, un poquito más de filtrado. Ahora ya no estamos hablando solo de sitios, sino que estamos hablando también de empleados remotos. Puedo filtrar la navegación en una oficina para todo el mundo, pero también puedo filtrar la navegación que hace un empleado o un usuario desde su casa, ¿ok? Le puedo instalar el agente que les he mostrado antes, el agente de Cloudflare. Está creando ese túnel encriptado contra Cloudflare y aunque esté en la casa, aunque esté en un Starbucks, aunque esté en un hotel, en un aeropuerto, vamos a poder también filtrar la navegación que hace ese usuario cuando es con una máquina corporativa, ¿ok? En la que ustedes hayan instalado ese agente. ¿De acuerdo? Entonces, aquí puedo también empezar a filtrar lo que es el tráfico HTTP, ¿ok? Y para que lo vean, lo podríamos hacer con nuestro gateway, donde no solo estamos evaluando a nivel de DNS, también estamos inspeccionando el tráfico HTTP, HTTPS, o sea, estamos decriptando a nivel de TLS. Y esto nos permite no solo controlar a qué sitios accede un usuario, si es un sitio de, por ejemplo, contenido adulto, si es un sitio de apuestas o gaming, ¿no? O si es un sitio malicioso de malware o ransomware, pero también podemos empezar a aplicar una capa de protección de la identidad o de protección de la data, perdón. Si es una data que tiene un match con tarjetas de crédito o si es que es data confidencial porque ustedes son, por ejemplo, un hospital y tienen cierta data que te identifica a los pacientes, ¿ok? O son un banco y quieren bloquear números de cuenta o números de tarjeta de crédito. Pueden empezar a crear estos perfiles de identificación de la información y cuando Cloudflare detecte que ese usuario está intentando, por ejemplo, mandar un documento o está intentando mandar algo que haga un match con esa regla de DLP, va a poder parar ese request. Le va a decir, no puedes hacer esto porque estás intentando subir información que está prohibida por la empresa. Entonces, no solo estoy protegiendo la navegación web, sino que también estoy protegiendo la información
que está intentando compartir o que está intentando descargar ese usuario cuando navega por Internet. Entonces, solo para que lo vean un poquito en acción, aquí hablábamos de Access, ahora estoy hablando aquí de políticas de tráfico. Como otro producto, ven que tenemos capacidad de proteger a nivel de DNS, reglas a nivel de red y tráfico HTTP. Tendríamos todas las reglas que hemos creado. Esto tiene orden jerárquico, o sea, podemos mover una regla de para arriba para abajo, ¿ok? Podemos crear una regla nueva. Vamos a crear por aquí una. Entonces, muy parecido a lo que les acabo de mostrar antes de la parte de ZTNA, pero en este caso es para el tráfico web. Y aquí me va a pedir qué es lo que quiero permitir o qué es lo que quiero bloquear, ¿no? Entonces, el tráfico coincide con, aquí es donde puedo empezar a proteger, por ejemplo, ciertas aplicaciones. Por ejemplo, si estás intentando entrar en un Google Drive, a lo mejor no te permito descargar, no te permito subir, no te permito hacer ciertas acciones dentro de Google Drive, ¿ok? Lo puedo hacer por identidad. Puedo decir, si estás intentando en Google Drive y eres un usuario del grupo, por ejemplo, TI o ventas, ¿ok? Aquí es donde nos integraríamos con el proveedor de identidad de ustedes. E incluso, si recuerdan antes que les decía que podemos evaluar el dispositivo, también puedo evaluar el dispositivo a nivel de navegación web. Si tu dispositivo cumple con ciertas posturas de chequeo, si tu máquina es segura, si tu máquina está encriptada, si tu máquina es Windows, si tu máquina es Mac, puedo empezar a crear reglas súper granulares, ¿ok? Pero en este caso, vamos a dejar entrar en Google Drive, ¿ok? Pero a lo mejor quiero empezar a bloquear el contenido. Entonces, si se fijan, aquí tengo un perfil que se llama DLP Profile y aquí lo que está evaluando, puedo definir, aquí tengo ya definidos ciertos perfiles, pero hay un perfil que se llama información financiera. Por detrás este perfil tiene identificado tarjetas de crédito, números de banco, IBAN, ¿no? SWIFT, tarjetas Mastercard, tarjetas de Visa. Entonces, lo que puedo hacer es que si hay un usuario que está intentando subir información a Google Drive que haga un match con información financiera o lo que ustedes quieran definir, entonces te bloqueo y no solo te bloqueo, sino puedo enviar esta copia forénsica para los logs, para entender qué es lo que era lo que estaba intentando subir el usuario, e incluso puedo poner un mensaje. Puedes poner un mensaje genérico que te sale el logotipo de la empresa, lo pueden ustedes customizar con un error genérico, pero también puedes crear un error por cada una de las reglas para que si le estás bloqueando al usuario, a lo mejor no le quieres poner un error genérico, le quieres poner un mensaje específico para que sepa que lo que está haciendo es incorrecto, así poder ahorrar los tickets, ¿no? De soporte, todo el ruido que genera a lo mejor un bloqueo. De esta manera puedes evitar más trabajo, simplemente le das ahí el motivo por el que le estás bloqueando. ¿De acuerdo? Estos errores pueden demostrarse ya sea físicamente en una página web o también puedes utilizar el propio agente de Cloudflare para activar y saldría un pop-up del propio agente de Cloudflare que les repetía antes, sea el que te muestra ese mensaje. Entonces, muy fácil controlar no solo a dónde accede el usuario, por cierto, lo pueden controlar de muchas maneras. Puedes controlar por aplicación, puedes controlar por categoría. Aquí está, Cloudflare define pornografía, contenido adulto, negocios, criptomonedas, lo que sea. También tenemos una categoría que son riesgos, ¿ok? Se llama Security Categories, que evalúa Internet en base al riesgo. Sitios de anonymizer, command and control, botnet, criptomonedas, dominios comprometidos. Entonces, cuando yo les hablaba antes del firewall, de la VPN, ¿no? Del firewall tradicional, ustedes tienen que crear listas, actualizar las listas, ¿no? Agregar URLs, agregar dominios. Y ustedes son responsables de alimentar al firewall con esta información. En este caso, Cloudflare, en tiempo real está visitando Internet, está actualizando sitios nuevos, categorías, está ordenando el Internet para que ustedes elijan qué es lo que quieren permitir y qué es lo que quieren bloquear. ¿Ok? De manera muy fácil.
Ese es nuestro gateway, que ya decíamos que es tanto para tráfico DNS, ya sea para un sitio en concreto o para extenderlo incluso fuera de sus dominios cuando el usuario está navegando desde otros sitios Wi-Fi o en la casa o en un hotel o en donde esté el usuario. Ese es el caso de uso de navegación web. Ahora vamos a hablar un poco de la IA, que tiene sentido porque también vamos a utilizar este mismo gateway con el que estamos filtrando la navegación web, lo vamos a utilizar para proteger el consumo de la IA de los empleados. Como todos saben, la IA es muy beneficiosa para algunos casos, ayuda a la productividad, ¿verdad? Pero también tiene sus riesgos. Todo lo que ponen en estos chatbots pueden acabar siendo públicos. ¿Ok? En este caso, aquí hay un caso muy curioso de Samsung donde un developer eh, le pidió ayuda a ChatGPT para generar un código de un aplicativo y ese aplicativo acabó siendo público, un leak, ¿no? Precisamente porque lo que tú pones en ChatGPT o en Gemini o en Claude, al final estás alimentando a la máquina, ¿verdad? Entonces, hay que proteger y una de las preocupaciones más, ¿no? Críticas ahora mismo es cómo puedo ofrecer IA, porque escucho que es súper productiva, que mi empresa va a ser mucho más productiva, ¿no? Pero también tiene los riesgos. ¿Cómo evito que mis empleados pongan información que no deben en estos agentes? O quiero evitar que obtengan cierta información de estos agentes. Al final, ustedes pueden conectar estos agentes, lo pueden conectar con información privada, ¿ok? O puede estar disponible en Internet. Entonces, quiero proteger que mis empleados no puedan acceder a información o cierta información privada, ¿ok? A través de estos agentes. Entonces, lo que vemos en Cloudflare es que hay dos flows que las empresas quieren proteger. Quieren proteger a los usuarios contra la IA, ¿ok? A nivel de cuando mis usuarios utilizan la IA, ¿qué ponen? ¿Qué obtienen? ¿Ok? Pero también hay otra preocupación que es cómo protejo la IA cuando está accediendo a mi información. Si ustedes están utilizando servidores MCP, estos servidores MCP son los que conectan un chatbot, un agente, contra la información privada de ustedes, ¿no? Su información, ya sea números de cliente, información privada, documentos, ¿no? Entonces, en muchos casos, no solo hay preocupación de a dónde entran mis empleados, qué tipo de IAs utilizan, sino también cuando tengo agentes de IA, a qué información están teniendo accesos. Entonces, estos dos flows los podemos proteger con las soluciones de Cloudflare, lo que ya les he mostrado antes de Access y Gateway, que son nuestros productos de ZTNA y de navegación segura. Lo que quiero hablarles es más de esta parte, porque es donde vemos que hay más necesidad, más urgente, eh, donde ha habido empleados que ya están utilizando la IA, pero no le ha dado tiempo a TI a tener o planear algún tipo de gobernancia. Simplemente tengo empleados que empiezan a utilizar Gemini, otros ChatGPT, otros utilizan otra herramienta que no conozco y tengo el riesgo, tengo el miedo de que estén haciendo cosas que yo no puedo controlar, ¿ok? Es lo que se llama el Shadow AI. Si conocen el Shadow IT, es donde quiero ver qué tipos de aplicaciones utiliza, qué tipo de cosas hace el empleado, pero ahora quiero ver eso mismo, pero a nivel de IA. ¿Qué tipo de aplicativos IA están utilizando? ¿Cuáles son los permitidos? ¿Cuáles son los que no están permitidos? Quiero empezar a crear reglas para permitir lo bueno y bloquear lo malo. ¿Ok? Podemos controlarlo, ahora se los voy a mostrar. En otros casos, ciertas personas de la empresa pueden utilizar IA y otras personas no, por regulación, en el tema legal, en el tema de hospitales. Hay ciertos países y ciertas regulaciones aquí, va a cambiar, cada país es diferente, pero en muchos casos, un doctor, por ejemplo, un enfermero, no tiene permitido utilizar ChatGPT para generar una evaluación de un paciente, porque las IAs alucinan y muchas veces, si yo me baso únicamente en la IA, puede ser que esté dando un veredicto totalmente diferente. Lo mismo con tema legal. En muchos casos ha habido juicios donde mencionaban un caso que no existía
o una ley que no existía, ¿ok? Entonces, en muchos campos todavía no está permitido que ciertas personas o ciertos roles puedan utilizar la inteligencia artificial, pero si soy una empresa y tengo un sitio, un grupo de usuarios que sí pueden y otro grupo de usuarios que no pueden, ¿cómo puedo segmentar eso? Ahora se lo voy a mostrar. Y por último, la última preocupación, que es también una de las más recientes, es, ok, ya tengo IA, ya tengo mis empleados, pero ahora lo que quiero proteger es qué es lo que están poniendo, ¿ok? ¿Qué tipo de contenido están utilizando en las IAs? O qué tipo de información están queriendo obtener de la IA. Entonces, vamos a verlo rápidamente. Y es el mismo producto que yo les mostraba hace un minuto del tema de la navegación web. Vamos a hacerlo otra vez. Me voy aquí tráfico HTTP. Yo ya tengo a todos mis empleados utilizando Cloudflare. Ahora puedo crear una política que diga la aplicación es, ¿ok? Y aquí, como ven, tenemos un menú que se llama inteligencia artificial, ¿ok? Tenemos ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, ¿ok? Entonces yo puedo crear una regla que diga cuando utilizas ChatGPT, eh, no puedes, por ejemplo, hacer prompts, o sí puedes hacer prompt, pero no puedes compartir, o no puedes, por ejemplo, utilizar la voz, o que tengo diferentes controles. A lo mejor lo que quiero hacer es, no quiero que utilices ChatGPT porque a lo mejor tenemos un contrato con, no sé, me lo voy a inventar, ¿no? A lo mejor la IA de ustedes es otra diferente, no es ChatGPT, es otra, o Claude o quien sea. Entonces, cuando el usuario intente entrar en ChatGPT, le voy a redirigir a Claude porque es la IA que ustedes a lo mejor pagan una licencia Enterprise, ¿no? Entonces no quieres que los usuarios utilicen esa IA. Puedes también hacer redirecciones. Pero también lo que muchas empresas nos piden es poder bloquear por el contenido. Entonces, si yo me voy aquí a aplicación, es, y aquí ponemos, por ejemplo, ChatGPT, cuando estoy haciendo un prompt y este prompt contiene, vamos a poner aquí, vamos a poner, por ejemplo, cuando estamos poniendo, estamos aquí redirigir, vamos a bloquear. Cuando el perfil, ¿ok? Cuando lo que el usuario está poniendo en el prompt coincide con información, por ejemplo, de source code, tenemos un perfil que identifica código de developer, ¿no? JavaScript, C, cualquier tipo de código, voy a bloquearle para que no pase, por ejemplo, en el caso de Samsung, que les mostraba antes, donde el empleado fue a Samsung y le consultó ciertas cosas del código. En ese caso, no le estoy permitiendo al empleado compartir ciertas cosas en ChatGPT. En este caso, es código de developer. ¿Ok? Le bloqueo, etcétera, etcétera. Lo otro que puedo hacer es controlar el prompt. ¿Ok? Puedo controlar si un empleado le pide a la IA, le pide ciertas información, ¿ok? Puedo controlar el contenido de los prompts, ¿ok? No solo puedo bloquearlo, sino supongamos que tengo un empleado que está intentando obtener información privilegiada, por ejemplo, la dirección de otro compañero o el salario de otro compañero, ¿no? Puedo bloquear esos intentos y capturar el contenido de los prompts a nivel de log. Significa que cuando yo revise las acciones de todos los empleados cuando navegan por Internet, puedo buscar los bloqueos y no solo sé que estoy bloqueando ciertas acciones, pero también puedo registrar los prompts, o sea, qué es lo que le ha pedido ese empleado a ChatGPT en este caso, para poder utilizar esa información a nivel administrativo, legal, si es que estaba intentando robar información, estaba intentando obtener información privilegiada a través de estos chatbots, puedo bloquearlo, pero también tengo el contenido exacto de lo que tenemos. Perfecto. Y por último, nos quedan aquí unos minutos. Vamos a hablar del Coffee Shop Networking, donde
Como han visto antes, Cloudflare es una red mundial, ¿ok? Y en muchos casos lo que quiero es conectar mis usuarios o mis sitios, ¿ok? A través de Cloudflare sin necesidad de desplegar eh, máquinas, sin tener que desplegar appliances, ¿ok? Sin tener que utilizar, por ejemplo, MPLS, ¿ok? Quiero simplemente utilizar la red mundial de Cloudflare, que es una de las redes más interconectadas del planeta, para ofrecer que mis empleados puedan acceder a la información, ¿ok? A una impresora, a un servidor, ¿ok? De la misma manera que tendríamos de manera tradicional, ¿no? Donde estamos implementando firewalls, donde estamos implementando hardware, pero evitando esos costes, ¿no? Y la complejidad que eso conlleva. Lo único que tengo que hacer es conectar túneles desde los sitios que yo quiero interconectar, ¿ok? Vamos a conectar túneles contra Cloudflare. Podemos utilizar hardware existente. Si ustedes tienen ya unos routers, ustedes tienen ya unos firewalls, pueden lanzar túneles IPsec contra la red mundial de Cloudflare, ¿ok? Y así crearían esta malla de conectividad de todos sus sitios, ya sean un retailer, ya sean bancos, ya sean hoteles, ya sean oficinas. Y eso crea esa red mundial, ¿ok? Cloudflare, dentro de nuestra red, tenemos un protocolo inteligente que conecta un sitio contra otro a través de toda la interconectividad que tenemos en nuestra red de la manera más performante posible. Entonces, yo solo me preocupo de conectar todas mis redes. En este caso, si tuviéramos, por ejemplo, esta fuera una oficina y esta fuera otra, lo que puedo hacer es conectar una oficina contra Cloudflare y la otra oficina contra Cloudflare. Y entre medias, Cloudflare está acelerando y Cloudflare está haciendo que un sitio pueda hablar con el otro de la manera más performante posible. ¿Okay? Este servicio puede permitir conectar usuarios ya sea con el agente de Cloudflare, pero también puede permitir conectar sitios físicos donde pueden utilizar. Cloudflare tiene un pequeño appliance que nosotros es propio nuestro, que crea túneles, pero también somos compatibles con cualquier, si el firewall o el router de ustedes puede establecer un túnel IPsec contra un túnel GRE contra Cloudflare, podemos conectarnos directamente sin problema. Y una vez ya esos sitios ya estén conectados, ya van a ver que un usuario puede acceder a información de otro sitio, puede imprimir una impresora remota, puede acceder a un repositorio de información utilizando la red de Cloudflare como ese método de conectividad punto a punto, ¿ok? Sin necesidad de MPLS costosas o sin necesidad de agregar appliances, ¿ok? Simplemente es como cuando yo voy a un Starbucks, me conecto al Wi-Fi y hago mis correos electrónicos. En este caso, me conecto a cualquier Wi-Fi, ¿ok? A cualquier sitio donde esté interconectado con Cloudflare y voy a poder hacer mi trabajo de manera totalmente segura y natural. Pues esos son los casos de uso. Simplemente que sepan que Cloudflare a nivel mundial, todos estos casos de uso que estamos demostrando hoy están totalmente testados, totalmente validados. Tenemos casos de uso de empresas número uno a nivel mundial en cada uno de sus sectores, ¿ok? Si tienen interés o tienen alguno de estos casos de uso, les llama la atención, les cubre una necesidad actual, pónganse en contacto con Cloudflare directamente con el EI de su cuenta para que podamos empezar a hablar, de tener esa conversación, descubrir cómo vamos a poder ayudarles. Y nada más, eso es todo lo que tenía hoy por acá y queríamos darles muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias, Gonzalo. Sí, tenemos algunas preguntas por acá. Dicen que puede brindar seguridad a la plataforma de correo Simbra. Correcto. Podemos integrarnos. Simbra, como cualquier otro fabricante de correo, ya sea nube o ya sea un servidor Simbra, podemos posicionarnos delante o sea, antes de que esos correos lleguen al servidor de Simbra, pero también podemos posicionarnos después. Podrías hacer algo donde los correos electrónicos que llegan al servidor Simbra reenvías una copia de esos correos a Cloudflare
y esos son los correos que se analizan. Entonces, siempre hay un método, ya sea antes o ya sea después, pero hablemoslo porque tenemos clientes que utilizan servidores de Simbra para correo que están siendo protegidos por Cloudflare. Perfecto, dice por acá, esto sustituye un firewall tradicional. Depende. Al final, un firewall tradicional hace ciertas labores internas, ¿no? En este caso, em, si el producto de Cloudflare depende de Internet, ¿no? Necesitas, por ejemplo, que un usuario salga a Internet para poder mandar ese request, ¿no? Pero en muchos casos no es que reemplace un firewall, pero a lo mejor le elimina muchas de las dependencias locales, ¿ok? Por ejemplo, el filtrado web. A lo mejor no quieres filtrar desde la oficina, quieres filtrar desde la nube, tener una política unificada sin tener que estar replicando la misma política de tu firewall en 1000 sitios, pues a lo mejor puedes eliminarle esa necesidad de ese firewall local y poner el filtrado web desde Internet, ¿no? Lo mismo con los accesos. A lo mejor quieres utilizar tu firewall de una manera, pero no de concentrador VPN. Pues a lo mejor puedes eliminar esa necesidad del concentrador VPN, poner un firewall más básico, un firewall más chiquitito, y sin tener que comprar el firewall enorme, porque lo vas a utilizar como concentrador VPN. Entonces, en algunos casos puedes eliminarlo, en otros casos puedes utilizar un firewall más pequeño cuando te estás basando cuando estás poniendo toda la carga, todo el procesamiento en la nube de cloud. Perfecto. Y Este servicio, veo por ahí este servicio sustituye un FortiMail. Sí, podríamos, de hecho, muchos de los clientes que vienen a Cloudflare eliminan el FortiMail porque al final nosotros tenemos ese threat intelligence, tenemos todo esto que he mencionado antes, que nos hace muchos más seguros que el FortiMail, ¿no? Entonces, si tú utilizas Google Workspace, utilizas Exchange, utilizas Office 365, utilizas un Simbra y tenías el FortiMail para lo que era el filtrado de correo electrónico, ahora puedes eliminar el FortiMail y poner a Cloudflare en su lugar, como decíamos antes, tanto antes de entregar el correo como después de entregar el correo. Y eso es lo que hacemos todos los días. Clientes vienen a Cloudflare para precisamente sustituir Forti, Proofpoint, Abnormal, cualquier otro fabricante del mercado o simplemente para complementar las carencias que Google y Microsoft tienen, ¿no? de visibilidad. No sé si hay alguna otra pregunta. sí, perfecto. Dice por acá la última que veo por aquí. Sí, sería esta. ¿Qué está incluido en el plan Enterprise y cuáles tienen costo adicional? Correcto. Sí, buena pregunta. Cloudflare tiene ciertos servicios a nivel de... Hay diferentes planes. Hay un plan gratuito que está limitado, hay un plan Prime Business y hay un plan Enterprise, ¿ok? Hay ciertos productos que solo están incluidos en la parte de Enterprise. Em, el plan Enterprise tiene mantenimiento, o sea, tienes soporte, tienes SLA, tienes garantía de performance, tienes garantía de hecho, tenemos un sistema por ahí de payback donde si hay algún tipo de tiempo de indisponibilidad del servicio, Cloudflare les devuelve a ustedes dinero, hay una serie de créditos que recibirían. Pero lo más importante es el tema del performance. Cuando están en un contrato enterprise, tienen prioridad en la red, ¿ok? Tienen los productos de Cloudflare, no hay, así como en los planes business o en los planes gratuitos, hay ciertos productos que no pueden comprar o obtener porque no están disponibles, ¿ok? Tienen mayor retención de logs, si es que los logs son algo importante para ustedes. Hay diferencia de cuánto tiempo se almacenan los logs, ¿ok? Y sobre todo tienen un mantenimiento, un sitio a donde llamar en caso de que tengan algún tipo necesiten ayuda. El servicio Enterprise tiene incluido lo que es un Customer Success, donde es una persona donde pueden
levantar tickets, pueden abrir casos de soporte, tienen ciertas revisiones de tenant anuales, tienen ciertas reuniones de revisión, entonces tienen un componente acompañado a nivel de humano y de performance. Esas son las diferencias de Enterprise versus los otros planes de cloud. Perfecto. Bueno, nos entraron 3 preguntas más. Dice por acá, distribuidores en Costa Rica que estén certificados. Tenemos tanto partners certificados como distribuidores. Una de las ventajas de esta tecnología es que al ser cloud, eh, no tenemos por qué estar físicamente en Costa Rica. Podemos ver el caso específico para Costa Rica. Si me quieren mandar un correo, es gonzalo@cloudflare.com, ¿ok? Y lo podemos ver con gusto. Pero también tenemos distribuidores y partners, lo que se llama, Cloudflare tiene una categoría de partner que están certificados para dar servicios en nuestro nombre, y ahí incluimos tanto distribuidores como partners, que de manera remota están ofreciendo servicios a clientes por toda América Latina, ¿ok? Entonces, si tienen una necesidad, podemos verlo a través de estos partners o podemos buscar uno específicamente en Costa Rica que tenga la certificación, porque Cloudflare tiene diferentes certificaciones por producto. Entonces, podemos hablar, ver cuál es la necesidad, ver si tenemos certificados para ese producto en específico, y si no, siempre tenemos estos más genéricos que lo podrían hacer de manera remota. Perfecto. Dice por acá, ¿cuál es el ancho de banda mínimo para poder accesar los servicios? Pues esa es una buena pregunta, y de hecho, cuando hablamos del agente, el agente no consume. Mucha gente me pregunta, ¿cuál es el celular o el laptop, ¿no? O el servidor, ¿cuál es la RAM, cuál es el disco, cuál es el procesamiento mínimo? Realmente el agente de Cloudflare es muy liviano, consume casi recursos de la máquina, porque lo único que hace la gente es crear un túnel encriptado contra Cloudflare, y es Cloudflare en servidores, nuestros data centers, donde hacen todo el procesamiento. Entonces, no consume recursos locales, y a nivel de anchos de banda, tampoco hay un mínimo, requerido para poder utilizar el servicio, ¿ok? Entonces, de hecho, no tenemos no hay una documentación que diga X megas de internet necesarios, eh, entonces no hay ese mínimo. Perfecto. Dice, ¿cuáles capas de defensa en profundidad cubre Cloudflare o las cubre todas? A nivel de OSI, o cuál es no entiendo la pregunta, pero en este caso, eh, aquí estamos hablando de todo lo que es capa 7, ¿ok? Pero Cloudflare tiene otros productos. Cuando hablamos voy a volver a la primera lámina. Bueno, no estoy compartiendo. Otros productos de Cloudflare pueden cubrir todo lo que es la capa 3, capa 4. O sea, estamos protegiendo también contra ataques de denegación de servicio, ya sea, eh, a un portal web, por ejemplo, ¿no? De ustedes. Por ejemplo, cubrimos todas las elecciones, casi todos los países de América Latina. Eh, pero también estamos protegiendo los servidores, ¿ok? A nivel capa 3, capa 4, contra esos mismos ataques de denegación de servicio, ¿ok? Depende mucho de los productos, podemos hablarlo, no entiendo ahí la pregunta en específico, pero Cloudflare tiene diferentes métodos, tanto para cubrir portales públicos hacia Internet, aplicaciones privadas, infraestructura privada, ¿ok? Protegemos todas las capas. Perfecto, esas serían todas las preguntas. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Gonzalo, por este Meetup y esperamos verlos pronto. Toda la información les va a llegar al correo y también va a estar publicada en nuestras redes de Cybercluster para que puedan estar atentos. Muchas gracias. Que tengan buen día. Hasta luego. Gracias.